y 11 minutos. Les doy las muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a esta nueva reunión, el REUMAT número 6, que con mucho cariño y agradecimiento a todos los que han participado, ya sea como ponentes o también como asistentes, y con los que hemos intercambiado muchas ideas. Nos sentimos muy complacidas de estar hoy en día en esta sexta reunión, en la cual hemos podido apreciar el trabajo denodado de cada uno de los ponentes en cuanto al punto de vista desde el cual abordan este problema tan desastroso que nos acontece a todos en el mundo, y que lógicamente aquí en el Perú hacemos el esfuerzo por conocer, por aprender, por contribuir de una manera u otra. En esta oportunidad estamos entrando a una nueva plataforma. Me imagino que para muchos va a ser un poco difícil entrando. Yo estoy dando la entrada a cada uno de los que no son del Grupo San Marcos, porque estamos bajo dicha plataforma, pero tenemos muchas más cosas que podemos disfrutar dentro de lo que es necesario. Bien, en esta oportunidad vamos a tener la satisfacción de tener entre nosotros a un joven que es egresado de matemática de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es actualmente profesor también en dicha universidad, investigador en RENACIT, y muy joven él, doctor en la parte de estadística en la Universidad de Sao Paulo. Me siento muy complacida de que él, desde un primer momento que se hizo el llamado a trabajar en conjunto o por sus grupos correspondientes para ir viendo lo que vamos determinando o observando desde nuestras especialidades, pudieran aunarse a este llamado. Y él fue uno de ellos, que ha estado siempre atento, así que el día de hoy me complace a mí presentarlo, a José Cerda Hernández, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Económica y Estadística, con su ponencia, con su charla sobre casos no reportados, cuál es el número real de infectados COVID-19 en una población. Le doy entonces el paso a José para que disfrutemos de lo que él nos puede ofrecer el día de hoy. José. ¿Algo? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Sí, no, muy buenas tardes con todos los presentes. Primero, la verdad, quisiera agradecer a la profesora Roxana por permitirme participar de estas charlas. El trabajo que les voy a presentar hoy día es consecuencia de discusiones que hice y aún continúo haciendo con una colaboradora. Pero aparte también este trabajo yo creo que es consecuencia de las diferentes discusiones con las que venimos ya escuchando de diferentes expositores en estas charlas que la profesora Roxana organiza. Este trabajo que les voy a presentar es básicamente el análisis o todo el conocimiento que he ido recibiendo de las diferentes charlas que se organizaron desde un principio. Se podría decir que están siendo direccionadas al final en este trabajo que les voy a presentar hoy día. Este trabajo es consecuencia de las diferentes charlas de epidemiólogos. En un principio, en estas reuniones también hablaron epidemiólogos, matemáticos, esa información intenté estructurar y más o menos dirigirla en un camino, ¿no? Para trabajo con consecuencia. Aló, José, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, se escucha un poco entrecortado. No sé si puedes evitar también un ruido, si fueras tan amable. Allá. A ver, vamos a ver. Ahí se te escucha bien. ¿Aló?
¿Se me escucha mejor? Sí, ahí se te escucha muy bien. Sí, Ah, ya, sigue, excelente. prosigue. Este trabajo, la verdad, es consecuencia de las reuniones previas que se ha tenido aquí, ¿no? Toda la información que he ido recolectando de los diferentes expositores han dado como resultado este trabajo que les voy a presentar, ¿no? Como lo mencionó la profesora, yo no soy epidemiólogo, no soy médico, no soy del área de la salud. Mi especialidad es estética. Yo trabajo con procesos estocásticos, teoría de probabilidades, básicamente el core de mi trabajo. Trabajo con modelos probabilísticos, los papers que he publicado más o menos son en esa dirección, ¿no? He trabajado diferentes modelos, pero específicamente modelos epidemiólogos, digámoslo así, es relativamente nuevo para no, nunca antes había trabajado en modelos de epidemiología específicamente. Entonces, como les comenté al inicio, este es un trabajo que vengo realizando con la profesora Sikov, también de la Universidad de Ingeniería. Los dos pertenecemos a este grupo que recién se ha formado dentro de la facultad. Es un grupo de estadística aplicada y research orientado a cosas de econometría también, que es más o menos lo que trabajamos. El trabajo que les voy a presentar aún no ha sido publicado, lo estamos estructurando para mandarlo a la revista, estamos adicionando algunos gráficos, algunas tablas, actualizando los datos, porque como ustedes sabrán, en realidad estamos en medio de la epidemia, estamos cada día, seguimos recibiendo información, ¿no? Y las simulaciones se van actualizando y todo eso. Pero para quien esté interesado, el trabajo completo, yo lo en el ResearchGate, es una página, es un repositorio de trabajos de investigación. Ahí lo coloqué para quien esté interesado, le dé una mirada de repente con más detalle y recibir feedback, ¿no? Porque eso, como les comenté, mi área no es epidemiología, ¿no? Yo no me formé en esa área, ¿no? Entonces, por lo menos para mí es bueno recibir sobre todo recomendaciones, orientaciones de ellos. ¿De acuerdo? En este grupo, por ejemplo, también ya ha participado mucho la doctora Lupe Vidal, no sé, creo que aquí en este grupo Sí, muchos la conocen. sí, la conocemos. Ella es epidemióloga, por ejemplo. Ella me ha estado dando mucho feedback, yo le agradezco muchísimo a ella, me ha estado pasando mucha información, conforme aparecían papers del área sobre temas de COVID, me los pasaba para más o menos tener una idea de qué es lo que están descubriendo ahora sobre el virus. La verdad le agradezco mucho a por el feedback que me ha estado dando desde que comencé con este trabajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como aquí en este grupo varios son especialistas y han trabajado en temas en modelos para estudiar la dinámica de una epidemia, entonces, escuchando las diferentes charlas que hemos tenido aquí, en un principio no sabía cómo orientar el trabajo, no sabía cómo orientar la investigación, no sabía exactamente qué variable estudiar, porque si uno revisa la literatura sobre modelos para estudiar la dinámica de cómo se expande o cómo el virus en la literatura uno va a encontrar una cantidad inmensa de modelos, desde los primeros, que son los modelos del tipo CIR, que creo que aparecieron en la década de los 30, más elatocásticos, una mezcla de todo. Entonces, en un principio, estábamos con la idea de repente, o proponer un nuevo modelo de la dinámica. En un principio estábamos con esa idea de repente proponer incorporar otra variable para hacer estimaciones mejores, no sé. Pero de ahí leí una entrevista que le hicieron al doctor Cárcamo, que pertenece a este grupo Comando COVID, que el gobierno entrevista un poco más lo
el objetivo de lo que les voy a presentar hoy día, ¿no? Y lo que les voy a presentar hoy día es más o menos, tiene que ver con esto. Con qué pasa, como les comenté, en la literatura existe una variedad de modelos para ajustar o para analizar la dinámica de una epidemia. Y generalmente estos modelos utilizan los datos reportados, los datos o los diferentes países del mundo van liberando, ¿no? Pero ¿qué pasa si esos datos realmente no están reflejando el verdadero número de infectados que se tiene en la población? Como ya se decían en anteriores charlas, uno de los grandes problemas o inconvenientes de este nuevo virus es que el porcentaje de asintomáticos es muy alto, creo que es alrededor del 30%. Entonces, hay muchos individuos que tienen el virus, lo pueden transmitir, pero no saben que lo tienen, entonces es muy peligroso. Eso hace que el virus se expanda muy rápido. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ajustamos los datos que se está reportando y ellos realmente no reflejan el verdadero número de infectados? Creo que la conclusión creo que es casi obvia, ¿no? Las proyecciones que uno haga usando esos datos no serían adecuados, sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Que es lo que le interesa al gobierno. Si uno utiliza los datos reportados no siendo reales, pues, automáticamente vamos a estimar número de muertos, subestimar número de muertos, vamos a subestimar números de pacientes en UCI, vamos a subestimar número de pacientes hospitalizados, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra investigación más o menos hicimos orientar en ese sentido. Nos pusimos a, digamos, a analizar, a pensar, a buscar un poco de literatura para ver si era posible de alguna forma estimar realmente el número de infectados que en la población, usando alguna información previa, ¿no? Porque uno sin información realmente no puede hacer predicciones. ¿Está bien? Entonces, nuestra investigación más o menos lo orientamos en esa dirección. Queríamos saber si era posible, usando alguna información de repente de otros países, o mirando los números observados, los números reportados por el gobierno, dar juntado eso y ver si es posible, o mejor dicho, construir una metodología para estimar el número real de infectados, ¿no? Entonces, nuestra investigación va más o menos por esa dirección, no va en la dirección de crear un nuevo modelo, pero que, por ejemplo, si uno, como les comenté, si uno sabe realmente el número de infectados, por lo menos tiene una mejor estimación del número. También puede hacer predicción para número de muertos, números de pacientes hospitalizados en cama UCI, etcétera, etcétera. Entonces, esta es parte de la entrevista que le hicieron al doctor Cárcamo, que pertenece a este comando COVID. Lo tomé de esta fuente, es un reportaje de reportero, que lo publicaron hace semana y media, si no me equivoco, y donde él exactamente, él dice eso, ¿no? El verdadero infectado no se sabe, cuántos, él lo reconoce, conocer ese número es un poco complicado por el tema de los asintomáticos, él más o menos lo dirige en esa dirección. Entonces, gracias, la verdad, a este reportaje que lo encontré en esta página de IDL Reporteros, es que esta investigación más o menos se orientó mejor, ¿no? Y lo vi en ese reportaje, entrevistan a una doctora, infectóloga de la Universidad Cayetano Heredia, donde ella afirma lo mismo, ¿no? Que conocer este número sería muy bueno, pero infelizmente es un poco complicado por el tema de los asintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra investigación más o menos lo orientamos en esa dirección. Aquí ustedes pueden ver una tabla, esta tabla me lo compartió la doctora Vidal. El número de asintomáticos es realmente alto, ¿no? Es 30%. Y no solamente eso, sino el porcentaje de individuos que tienen síntomas leves también es muy alto, 55%. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa con los individuos que tienen síntomas leves?
viendo nuestra realidad, ¿no? Personas que tienen síntomas leves, que dependen de una economía o están inmersos en un formal, ellos prefieren ir a trabajar que perder un día entero yendo a un hospital o a un centro médico, ¿no? Entonces, eso también genera que el virus se expanda mucho más rápido. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando casi del 85% de la población que haría que el virus se expanda muy rápido, ¿no? Los asintomáticos, que es alrededor del 30%, y los que tienen síntomas leves, que por diversos temas económicos, sociales, prefieren continuar con su vida en vez de ir a un centro médico, ¿no? Esta tabla se construyó con esas tres fuentes, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para estimar el número real de infectados? Es más o menos lo que quiero contarles hoy día. Entonces, aquí es un gráfico que nosotros simulamos. La tabla que está abajo lo tomé de esta fuente, que es una página ya famosa en esta coyuntura, el Worldometers, que publica las estadísticas de todos los países del mundo sobre el número de infectados, el número de muertos, etcétera. Y es una columna, sobre todo, que es importante, ¿no? Que es una variable relevante para el análisis. Es el número de pruebas que se hace por millón de población. Por ejemplo, hace poco veíamos comparando, hace 2, 3 días, si no me equivoco, escuchábamos al presidente comparando algunos países, ¿no? En parte se puede hacer, ¿no? Pero también se tiene que mirar, por ejemplo, el número de pruebas que se está haciendo, porque es una variable importante para saber si uno está realmente verdadero número real de infectados en la población, ¿no? En este gráfico les muestro, utilizamos los datos de estos países, en los datos tomados de la página, de estos 5 países para más o menos ver cómo se comporta la distribución de tiempo de muerte, que va a ser una variable muy importante en nuestro análisis. Eso más adelante les voy a explicar con detalle. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Suecia, uno puede observar el tiempo de muerte. ¿Está bien? Esta es la distribución del tiempo de muerte estimada de los datos, ¿de acuerdo? Esta es la estimación del tiempo de muerte. En el caso de Suecia, las personas mueren con probabilidad alta los primeros días después del diagnóstico, ¿no? Eso, por ejemplo, podría indicarlo porque generalmente en los países europeos sabemos que el porcentaje de la población adulto mayor es bien alta, ¿no? Entonces, se sabe ya que este virus, la mortalidad es mucho más alta, sobre todo en esos grupos, ¿no? En los grupos de 60 hacia arriba. Puede ser consecuencia en el caso de Suecia uno esté observando o haya estimado esta curva de aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Chile nos salió una curva un poco diferente. El número medio de personas, el tiempo medio en morir de una persona es más o menos alrededor de 11, 12 días. ¿Está bien? La probabilidad de morir, casi inmediato, por lo menos durante los 5 primeros días después del diagnóstico, es muy baja. Por lo menos es lo que los datos están mostrando. ¿Está bien? Y donde está aquí, la probabilidad de morir alrededor de entre el día 11, 12, 13 es relativamente alta, ¿no? Eso uno puede explicarlo de diferentes factores. Algo importante también que hay que tomar en cuenta en esta investigación, no es solamente mirar los datos y ajustar algún tipo de distribución y listo, ¿no? Por lo menos lo que yo he aprendido es que no solamente es ajustar, sino buscar por qué, ¿no? Intentar explicar esa distribución que uno está observando. Por ejemplo, en el caso de Chile, conversando con algunos,
me dicen que la población chilena en un principio, ahora no estoy seguro, pero en un principio el aislamiento social no era obligatorio, simplemente fue sugerencia del gobierno y sin embargo muchas personas lo cumplieron, ¿no? Eso puede, por ejemplo, ocasionar que en el caso de la población chilena, muchas personas realmente cumplieron con el aislamiento social. Otro factor que puede ser por observar esta curva, de repente un mejor sistema, de salud, ¿no? Yo miraba las estadísticas hace poco de Chile y si no me equivoco, creo que lo comentaron en una charla anterior de un profesor chileno también que expuso, creo que él comentó que Chile tenía alrededor de 1.800 menos camas UCI disponibles, ¿no? Entonces, si uno tiene mayor recursos para atender a las personas más graves, eso obviamente va a reducir un poco la mortalidad, ¿no? Entonces, eso puede ser una de las consecuencias de la población chilena. Otra curva interesante que encontramos de los diferentes gráficos y países que estábamos analizando fue el de Israel. La observada de los datos es alrededor de 1.5%. Israel también, por ejemplo, si ustedes miran la tabla de abajo, la tabla inferior les está mostrando que ellos realizan una buena cantidad de pruebas por millón de habitantes, 42.000 pruebas por millón de habitantes. Entonces, eso permite que ellos realmente están capturando el verdadero número de infectados en la población. Por ejemplo, el Perú no puede darse ese lujo. Nosotros ya estamos con problemas de falta de pruebas, ¿no? Para hacer a determinados sectores en la población. Lo mismo pasa con Portugal, por ejemplo. Portugal está aplicando un número de pruebas por millón relativamente alto comparado con Grecia o comparado con, ¿no? O comparado con Chile también. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas discusiones que hemos observado en países, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la verdadera distribución para el caso de Perú? ¿Cómo se está comportando la distribución del tiempo de muerte en el caso de Perú? Eso sería es una pregunta interesante que se tendría que resolver, pero mirando los datos, ¿no? Y infelizmente los datos, por lo menos los datos que son públicos, no, hasta el momento no están permitiendo obtener una distribución de este tiempo de muerte, ¿no? Que es muy importante al momento de hacer las estimaciones. Eso lo voy a mostrar en unos minutos. ¿Está bien? Entonces, este gráfico es interesante porque hemos encontrado que el virus o la mortalidad se está comportando de diferentes formas en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, la curva azul es el caso de China. En el caso de China, con los datos usados nos da más o menos una mortalidad observada, ¿está bien? Cuando me refiero a mortalidad observada es la mortalidad que nosotros calculamos de los datos, ¿de acuerdo? Es más o menos lo que estamos haciendo. La mortalidad observada en el caso de China es alrededor del 4%. Entonces, más o menos los datos, la información que se tiene y la dirección del trabajo que nosotros le hemos intentado dar. Entonces, ahora sí, más o menos, quisiera explicar, sé que en el grupo también hay gente que no es exactamente el área de matemáticas, sí intenté no introducir tanta matemática, pero más o menos me gustaría describir el tipo de modelo que vamos a trabajar. Tomamos el clásico modelo SIR, está bien, pero no nos vamos a centrar exactamente en el modelo SIR porque el modelo SIR, creo que aquí ya muchos han presentado este modelo y han escuchado al respecto de ese modelo. Es un modelo que va, su dinámica es más o menos de este tipo, ¿no? Tenemos individuos susceptibles
ese superíndice se refiere a un individuo X que está en la población. Un individuo pasa de susceptible, pasa a infectado, lo estoy denotando así, con 0 el susceptible, 1 el infectado, y un individuo infectado tiene solamente 2 posibilidades, ¿no? O se recupera o muere. ¿Está bien? Para este trabajo, puesto, aunque sea, por ejemplo, la doctora Vidal me pasó información, ya hay evidencia que hay recuperados que también pasan a ser nuevamente, ya se ha visto varios casos, pero el porcentaje creo que aún no está 100% definido. De repente, en un trabajo posterior sería interesante intentar conectar este estado, que son los recuperados, con los susceptibles, ¿no? Porque según evidencia médica ya hay individuos que pasan o sin nuevamente de haber tenido el virus, ¿no? Pero para esta presentación solamente voy a considerar esta dinámica, ¿está bien? Los estados los voy a representar de esta forma, 0, 1, 1 más si se recupera y 1 menos si es que el individuo muere. ¿Está bien? Voy a utilizar las notaciones estándares, la notación clásica, S para sus... La notación estándar en literatura de este tipo de modelo. ¿Está bien? S para susceptibles, I para infectados, R para recuperados y M para muertos. En el caso de mayúsculas son los agregados, son los acumulados, y en el caso de minúsculas son los datos diarios. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos tomando el modelo CIR como referencia, como les comenté, tenemos estas ecuaciones que más o menos son fáciles de deducir. ¿Está bien? El número de susceptibles es el número de susceptibles que tendré mañana, es el número de susceptibles que tengo hoy menos lo que se infecta, ¿no? Más o menos creo que eso es más o menos evidente, y lo mismo con los infectados, y lo mismo con los infectados y los recuperados, ¿no? Hay una relación entre estas variables, ¿de acuerdo? Pero como les comenté, nuestro objetivo es el siguiente. Nuestro objetivo es estimar el número real de infectados. Queremos proponer una metodología para eso. Y este modelo CIR, como les comenté también al comienzo, ya cuando uno hace el ajuste, asume que lo que uno está observando es más o menos lo real, ¿no? Supuestamente. Los datos que va soltando los diferentes países supuestamente son los reales. Cuando eso ya se sabe, por lo menos en países de esta región, se sabe que no es así, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Yo también creo que el gobierno no esté realmente escondiendo datos, ¿no? Sino simplemente falta de recursos. Se demoraron en comprar pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes problemas que tiene nuestro país. Entonces, el número de infectados que se está reportando no refleja realmente la realidad, ¿no? Y es lo que nosotros queremos estimar. En principio no, digamos, utilizarlas. Nosotros nos vamos a concentrar más, sobre todo en la última parte, nos vamos a olvidar de los susceptibles y nos vamos a olvidar de los datos acumulados, porque generalmente los datos acumulados tienen un problema estadístico, ellos son altamente correlacionados, entonces esa alta correlación que puede existir entre los datos acumulados puede generar nuevamente problemas de estimación, ¿no? Una pésima estimación. Entonces nosotros lo que decidimos irnos por los datos diarios, ¿está bien? Entonces nos concentramos en esta última parte del diagrama, de la dinámica, y nos concentramos en los datos diarios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para intentar alcanzar nuestro objetivo? Nuestro objetivo es intentar estimar el número real de infectados. Entonces, tenemos que encontrar alguna relación, y eso fue en lo primero que pensamos, una relación, porque realmente existe, en una dinámica de este tipo existe esa relación, la relación entre el número de muertos, la relación entre la mortalidad
el número de infectados diarios que estamos observando y el tiempo de muerte. Entonces, estas 4 variables que son importantes en nuestro análisis se relacionan. Entonces, lo que intentamos hacer es intentar encontrar una relación o una fórmula que relacione todos ellos para que nos permita hacer posteriormente estimaciones. Ese básicamente fue el objetivo. Como lo menciona aquí en el punto 1, ¿por qué elegimos esas variables? ¿Por qué elegimos esas variables? ¿O qué variables supuestamente de las que estamos observando son las más confiables? Entonces, existe de las diferentes variables que uno observa, el número de infectados no lo podemos tomar como referencia por el mismo hecho, por los mismos problemas que los diferentes países, no solamente el Perú, tiene el número de infectados que están reportando, está muy por debajo de lo que realmente es, ¿no? Pero hay variables, por ejemplo, que no se pueden esconder. Hay variables que de alguna forma son más confiables y esas variables son, por ejemplo, el número de muertos, ¿está bien? El número de muertos, eso, por ejemplo, con la profesora Sikov, el número muerto es muerto en Perú y en la China, ¿no? La definición de muerto es la misma en todo el mundo. Sin embargo, la definición de recuperado es un poco complicada. La definición de recuperado creo que es más, no sé, si hay médicos por ahí que me corrijan, por favor, es más una cuestión de protocolo, ¿no? Alguien puede decir, ya, para nosotros recuperar es una persona, no sé, que pasó 10, 12 días después que se le detectó la enfermedad, por ejemplo. Otro país puede decir 14, no sé. Entonces, la definición de recuperado como que no es tan estándar en todos los países. Entonces, por eso la variable que nos pareció más relevante, más importante o más confiable para utilizar nuestro análisis fue el número de muertos, que es una cifra y una definición idéntica en todo el mundo. Otra variable, por ejemplo, que creemos que también es confiable es el número hospitalizado, el número de personas que están entrando a los hospitales por casos de COVID. Eso también es otra cifra que no se puede, digamos, de alguna forma manipular. ¿No? Otras cifras que también creemos que son más o menos confiables son el número de personas que pasan a cuidados intensivos, ¿no? O necesitan respiradores artificiales. Entonces, esas son las variables, digamos que entre todas las que observamos, las más confiables, ¿no? Porque el número de infectados no podemos considerarla como confiable por los términos que estamos dando. ¿Está bien? El segundo punto, lo que comentaba, datos acumulados tienen alta correlación, entonces pueden, como comenté, dar informaciones engañosas, por eso decidimos, en vez de utilizar número de muertos acumulados, utilizar número de muertos diarios, ¿no? Que nos parece una variable más adecuada. ¿Está bien? Pero no solamente eso, sino tenemos que utilizar la información o las variables que estamos observando aquí en el país, utilizar información también de otros países. No sé si el gobierno, la verdad, lo ha hecho, pero una de las ventajas de los países de esta región es que supuestamente nosotros tenemos alrededor de 2 semanas de ventaja, ¿no? Los países, bueno, en China comenzó la epidemia, entonces de alguna forma la epidemia en esos países ya está un poco más avanzada. Entonces se tiene el conocimiento de más o menos cómo es la dinámica de esos países, China, Italia, España y algunos países europeos. Entonces la idea es juntar las variables confiables que estamos observando, la información de países que tienen la epidemia avanzado, juntar esos dos grupos y usando eso intentar estimar el número de infectados, ¿no? El número real de infectados. ¿Bien? Entonces es más o menos lo que menciono en la parte 4. Relacionando esas variables es cómo uno consigue estimar el número de muertos. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos nosotros cómo pensamos
el modelo. ¿Está bien? Entonces, esta parte de repente para los que no son del área de matemáticas les va a parecer un poco tediosa, pero solamente hay 2, 3 slides haciendo un poco de cálculos, ¿está bien? Les prometo que no es mucho. El virus es dinámico, ¿de acuerdo? Aquí más o menos intenté hacer una gráfica. Tenemos una población donde las bolitas rojas representan a los infectados, las bolitas blancas son los individuos susceptibles, y la transmisión del virus se da por la interacción entre estos individuos, ¿no? Es lo que se sabe, es lo que nos dice la evidencia empírica. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si pueden ver mi cursor, Sí. bolita roja 0, el tiempo va evolucionando, en algún momento interactúa con esta otra bolita que en un principio era sano, pero susceptible, y se infectó, tiempo S llegó infectado. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con esta otra bolita blanco que representa otro susceptible, pero en el tiempo S infectó en contacto próximo con este infectado, ¿no? Que viene el tiempo 0. Y la dinámica va avanzando así. Generalmente, si no me equivoco, la segunda presentación o la tercera por ahí expuso un profesor de San Marcos. Creo que el nombre era el profesor Víctor, si no me equivoco. Él mencionó que trabajaba en modelos de mecánica estadística, ¿no? Yo también he trabajado un poco en modelos de mecánica estadística y creo que él sabe bien que cuando uno trabaja con modelos de mecánica estadística, intenta decir esta interacción que aparece en esta figura. Uno intenta describir cómo los individuos, que en física partículas, ¿no? Partículas subatómicas, interactúan estas partículas subatómicas. En el caso de la dinámica de una epidemia también uno puede hacer más o menos analogía e intentar describir el problema de esa forma, dando una regla de interacción para los individuos para más o menos tener información de cómo el número de infectados va a ir evolucionando. Pero hacerlo así a nivel micro, a nivel de individuo a individuo, dar una dinámica para cada individuo es un poco complicado. Quien ha trabajado en modelos de mecánica estadística lo sabe. Dar dinámicas así, digamos, cada vez más reales, obtener resultados teóricos, no son problemas sencillos, no son problemas realmente desafiantes. Entonces, en un principio nosotros pensamos de repente hacer eso, ¿no? Fue lo primero que se nos ocurrió, y se intentó vivir una dinámica para la interacción entre las partículas. Intentamos hacerlo, pero infelizmente cuando uno da dinámicas de ese tipo, dinámicas así entre individuos, obtener, como les menciono, resultados teóricos es más complicado, más difícil y lleva más tiempo, ¿no? Quien hace matemáticas creo que lo sabe. Resultados teóricos no es de un día para otro. Entonces, de repente, decidimos abandonar ese camino y de repente retomarlo para trabajos futuros, dar una interacción local entre los individuos para ver más o menos cómo se comporta el número de infectados. Entonces, nosotros decidimos utilizar macro, ¿no? En este caso, lo macro sería ver directamente el número de infectados, pero a través de una distribución. Queríamos ver cómo se comporta la distribución de variables de interés a lo largo del tiempo. Eso sería un poco más fácil, más tratable y más adecuado. Entonces, a nosotros nos interesa relacionar, como les mencioné, esto de aquí, lo que aparece aquí abajo. Nos interesa relacionar el número de infectados diario con el número de muertos diarios, ¿está bien? Entonces, al intentar relacionar estas dos variables, ¿qué es lo que uno observa y, por ejemplo, lo que los gobiernos reportan? Implícitamente aparece el tiempo y mortalidad de los individuos, ¿está bien? De manera intrínseca aparece esas dos otras variables. La mortalidad, que obviamente depende de muchos factores, no solamente el individuo, y la distribución del tiempo de muerte desde el momento en que se infecta. ¿Está bien? Entonces queremos relacionar, nuestro objetivo es intentar relacionar estas dos variables
porque es lo que nosotros tenemos como observación a partir de los datos publicados por el gobierno. Y más o menos lo que llegamos fue, aquí más o menos intento explicarlo. Por ejemplo, si un individuo muere en el tiempo t, eso significa que ese individuo que muere en el tiempo t se contagió, adquirió el virus en algún momento en el pasado, por ejemplo, en el tiempo S. Entonces, S representa eso, ¿no? El individuo que muere en el tiempo t, pero se infectó en el tiempo S. Y no solamente eso, si se infectó en el tiempo S, para que él muera en el tiempo t, su tiempo de muerte desde su infección tiene que ser exactamente t menos S. Entonces ahí, de manera indirecta, ya apareció el tiempo de muerte. Por eso les dije que el tiempo de muerte es importante conocer o por lo menos estimar a partir de los datos. En el caso de Perú, la verdad se nos hace un poco complicado por la misma, pero a otros países es más fácil porque los datos por lo menos parecen que han sido mejor tratados o mejor reportados. Entonces, si un individuo muere hoy día, eso significa que él viene o se infectó en el pasado. Entonces, el número de muertos, uno puede calcularlo de esta forma. Esta última expresión aparece aquí. Simplemente hacer una suma entre todos los individuos, en este caso de mi población, y que tengo que hacer más o menos una especie de barrido en todo el tiempo hacia atrás. ¿De acuerdo? Era más o menos la relación que existe. Y al intentar reescribir esa última expresión, es exactamente la fórmula que queríamos, ¿no? Y es exactamente esta fórmula que es la que nosotros utilizamos para nuestras estimaciones. Queríamos relacionar, como les dije, número de muertos diarios, número de infectados diarios, y de manera implícita aparece la división del tiempo de muerte, que es esto, y la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces esos dos conceptos que en un principio no estaban, cuando uno comienza a estudiar estas dos variables observadas, el número de muertos diarios y el número de infectados diarios, automáticamente en el análisis aparecen estas dos variables, ¿no? La mortalidad, la probabilidad de que un individuo muera desde el momento que se infecta, y aparece la distribución del tiempo de muerte, que obviamente está asociada a características propias del individuo, del país, de diferentes factores, que en un momento voy a explicar eso con detalle también. Esto depende de varios factores. Entonces, esta es la fórmula que estábamos buscando, y esta es la fórmula que nosotros utilizamos para hacer las estimaciones. Por ejemplo, esta fórmula nos está diciendo que si tú observas tantos infectados diarios, automáticamente eso se tiene que reflejar en un número de muertos observados. No es que no puede haber un desequilibrio en estas dos variables. Estas dos variables están relacionadas por esta fórmula, y no puede haber, como les menciono, un desequilibrio entre ellas. No puede ser que yo observe demasiados muertos, pocos infectados. Eso no se puede dar por esta misma relación. Estas dos variables están fuertemente conectadas, y es así como nosotros intentamos inferir el número real de infectados en la población, no simplemente a partir de el número de muertos diarios. Observen algo importante aquí también, que en esta fórmula, como les dije, aparece la mortalidad, que es esta expresión. En esta expresión está directamente relacionada con la mortalidad, y también aparece la distribución del tiempo de muerte. Entonces, aquí tenemos dos variables que no conocemos. Nosotros solamente estamos observando el número de muertos y el número de infectados. Pero aquí viene lo que les comenté en un principio. Estos dos parámetros o variables, que es la distribución del tiempo de muerte y la mortalidad,
del virus, porque esta probabilidad es la mortalidad, está asociada directamente con el virus. Entonces, podemos usar como referencia informaciones que ya tienen, la epidemia en un estado más avanzado para obtener información de cómo es la mortalidad. La Organización Mundial de la Salud ya tiene trabajos para más o menos estimar, ellos han estimado más o menos cómo tiene que ser la mortalidad del COVID-19, y en el caso de la distribución podemos utilizar algunos países como referencia para más o menos obtener información del número real de infectados en el caso de acuerdo. Entonces, nuestra fórmula, infelizmente, depende fuertemente de dos cosas que no estamos observando, o que es un poco difícil, por lo menos de nuestros datos, estimar probablemente la mortalidad y la distribución del tiempo de muerte de los individuos. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, una hipótesis fuerte es que todos los individuos tienen la misma distribución de muerte, de tiempo de muerte, y la misma probabilidad de morir, ¿no? Es una parte de las hipótesis de este resultado. Entonces, usando esta relación, es como nosotros vamos a intentar llegar al número real de infectados. Pero para eso, que es el número real de infectados nuestro objetivo, ¿qué tenemos como información o como variables más confiables? Como les mencioné, el número diario de infectados, coloqué un superíndice OPS para referirme a que son los datos observados, número de muertos observados. Otro dato que también se tiene y que normalmente creemos que también es un dato confiable es el número de hospitalizados, cuántas personas por COVID están entrando a los hospitales. Números de individuos en cuidados intensivos, también es otra variable que consideramos que es suficientemente confiable para utilizar para estimar el número real de infectados, ¿no? Entonces, nosotros observamos estas cuatro variables. Estamos observando cuatro variables. En base a esas cuatro variables, nos preguntamos, en base a esas observaciones, o esas observaciones corresponden a qué número de infectados real. Entonces, tenemos estas cuatro dadas, y por otro lado, queremos juntar información que se tiene, o mejor dicho, juntamos información que se tiene de países con un estado de la epidemia más avanzado, ¿no? Por ejemplo, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos al 3 de marzo del año, por este virus era alrededor del 3.4%. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué significa? La mortalidad de este virus en todos los países, es verdad, en todos los países no debería ser 3.4%, pero por lo menos debería estar alrededor de ese valor. No puede ser que los datos estén mostrando una mortalidad, no sé, el 30%, 40%, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mortalidad, según la Organización Mundial, es alrededor de 3.4. Entonces, uno espera que todos los países, el virus en todos los países se comporte más o menos de esta forma. ¿De acuerdo? Pero según estudios del mismo Ministerio de Salud de China, al 4 de febrero, la mortalidad en Wuhan, 4.9% más o menos, y la mortalidad en el caso de todo China es alrededor del 2.1%. Esa diferencia, obviamente, uno puede interpretarlo, como les mencioné, no es solamente ajusto los datos a algún modelo y listo, ¿no? La idea es entender qué estamos con los datos también. Esa diferencia uno puede entenderla porque en Wuhan se inició la epidemia, en un principio no sabían cómo reaccionar, por eso hubo una mayor cantidad de muertos por este virus, ¿no? Eso podría ser una explicación de por qué la mortalidad en Wuhan fue tan alta. ¿Está bien? Posteriormente China tomó medidas, construyó hospitales, creo que esas noticias todos lo han visto. Construyeron hospitales en tiempos récord y eso consiguió reducir mortalidad, por lo menos, según la OMS, actualmente es alrededor de 2.1, ¿no? Para ellos. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la debilidad de nuestro modelo? O de nuestra propuesta.
La debilidad de nuestra propuesta es esto de aquí, que la distribución del tiempo de muerte es realmente desconocida. Incluso para todos los países, uno puede hacer estimaciones para más o menos, incluso hicimos algunas estimaciones para saber más o menos cómo se está comportando la mortalidad. Otra cosa importante también es que realmente uno no tiene esta información, ¿de acuerdo? Uno realmente no tiene el tiempo de muerte, porque el tiempo de muerte para nosotros, si uno usa la fórmula, ese tiempo de muerte está asociado a el tiempo en que se demora en morir un individuo desde el momento en que se... Pero ese dato, infelizmente, es difícil calcularlo. Y está dentro de nuestra propuesta. Por ejemplo, aquí no, en esta fórmula que calculamos, esta distribución de tiempo de muerte, como les comenté, es la distribución del tiempo de muerte desde el momento que el individuo se infecta, que obviamente eso creo que ni los países desarrollados saben exactamente cuándo el individuo se infectó, hasta el momento de su muerte. Pero lo que utilizamos como, digamos, como aproximación, ya que esa variable es desconocida, utilizamos el número de días en que muere el individuo, pero desde el momento de su diagnóstico, ¿no? Desde el momento que se diagnosticó que tiene el virus hasta el momento de su muerte, utilizamos ese tiempo como, digamos, una aproximación, un proxy del tiempo de muerte que es nuestra fórmula, ¿no? Que es esto de aquí, que, como les menciono, realmente no se conoce. Entonces necesitamos buscar una variable que aproxime eso. En este caso es ese otro tiempo, ¿no? El tiempo entre el momento que es diagnóstico y su muerte. ¿Está bien? Y obviamente aquí la pregunta es, ¿y cómo es esta distribución para el Perú, ¿no? Si nosotros realmente conociéramos cómo es la distribución de muerte, del tiempo de muerte para el caso de Perú, nuestras estimaciones nosotros creemos que serían más adecuadas, más confiables. ¿De acuerdo? Pero como no se conoce, es más o menos el camino que nosotros seguimos. Como no conocemos el verdadero tiempo de muerte, en el caso de Perú, entonces lo que hicimos es, tomamos los datos de países con la epidemia en un estado más avanzado para estimar la distribución del tiempo de muerte y usar esa distribución del tiempo de muerte a nuestros datos para obtener nuestras estimaciones. Es más o menos lo que hicimos. Por ejemplo, para ver que nuestra propuesta realmente está funcionando bien, intentamos hacer un ajuste a los datos chinos, a los datos publicados por China. Por ejemplo, según los datos de China, nos salió que la mortalidad observada, la mortalidad que se observa en los datos, es alrededor de 4%, ¿está bien? Y vemos cuando estimamos el número de muertos, en el caso de China, vemos que es exactamente la curva verde. La curva verde vemos que más o menos viendo el comportamiento de lo que uno observa en los datos chinos, ¿no? Entonces, esto nosotros lo hicimos para más o menos, digamos, demostrar empíricamente el modelo se está ajustando bien, por lo menos en países donde la epidemia estaba en un estado más avanzado, ¿no? Y aquí otra cosa importante también, empezar a la fórmula que obtuvimos. En la fórmula que obtuvimos, observen que aparece la mortalidad. ¿Está bien? Pues la mortalidad real del virus en un país es desconocida. Entonces, uno puede jugar con diferentes valores de mortalidad para ver más o menos cómo se está comportando el número en la población. Es decir, hacer un análisis de sensibilidad. Y es más o menos lo que hicimos un poco para los datos de China. Jugamos un poco con la probabilidad de muerte. Por ejemplo, la curva azul representa 5% de mortalidad y la curva amarilla representa 3% de mortalidad. Entonces uno usando la fórmula que demostramos, también más o menos hacer un análisis de sensibilidad
para construir escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra mortalidad está aumentando? Entonces, vamos a tener tantos muertos, a más al contrario, ¿no? Si la mortalidad aumenta, vamos a tener más muertos, y si la mortalidad, por ejemplo, aquí la línea amarilla es 3%, vemos que el número de muertos también está disminuyendo, ¿no? En el caso de China. Según los datos, el mejor ajuste es la línea verde, que nos salió alrededor del 4% elevado. También hicimos más o menos un ajuste para los datos chilenos, porque por lo menos es lo que hemos visto usando los datos de allá, que los datos aparentemente también están siendo colectados, ¿no? Los datos parecen que Chile está realmente consiguiendo capturar mejor el número real de infectados en la población, ¿no? Es más, hace poco, por ejemplo, participé en una conferencia organizada por la Universidad Cayetano, donde un exalumno de ellos estaba haciendo una presentación, y él dio una página web donde unos investigadores, no recuerdo qué universidad era, la verdad, donde ellos proponen otro modelo, ellos proponen un modelo de regresión lineal. También, uno de ellos era estimar el número real de infectados, ¿no? En este caso ellos querían saber cuál era la proporción real de que ellos están infectados. Por ejemplo, las conclusiones de ellos más o menos que están parecidas con las de nosotros, ¿no? Si uno observa los datos, de repente al final lo intento compartir, ustedes lo pueden ver también. En el caso de este estudio, Chile estaba realmente capturando un mayor porcentaje de infectados respecto al número real comparado con Perú, ¿no? Según ellos, por ejemplo, Perú estaba capturando alrededor solamente 18%. A nosotros nos ha salido, si no me equivoco, 22, 23%. Pues lo voy a mostrar en una tabla. Entonces, utilizamos los datos de Chile para ver también más o menos que nuestra propuesta se está comportando bien, y parece que por lo menos las estimaciones no están mostrando eso. Entonces, una vez que nosotros más o menos utilizando los datos de China, los datos de Chile, ya nos aventuramos a hacer estimaciones con los datos de aquí, y más o menos nos salió esa primera tabla. Esa primera tabla aquí, que está en el trabajo que les comenté al inicio, que está publicado en esta página, el ResearchGate. Ahí está más o menos los detalles. Nosotros hicimos estas estimaciones. Estas estimaciones solamente corresponden para datos tomados hasta el 12 de abril. Perdón. Por ejemplo, al 12 de abril, los datos, en el caso de Perú, hoy no se puede sombrear, Perú es la segunda columna, la segunda fila. Al 12 de abril, los datos publicados por el gobierno era 7.519. Este es el número total de infectados que se registró oficialmente. Entonces, usando nuestra metodología, usando esta fórmula, intentamos ver si esos datos de los infectados que teníamos hasta el 12 de abril eran compatibles con el número de muertos que uno estaba observando. Por ejemplo, el 12 de abril nosotros estimamos que la mortalidad en el caso de Perú era casi 15%, ¿está bien? Pero aquí observen algo importante, ¿eh? Esta mortalidad corresponde a la mortalidad observada de los datos, ¿está bien? No es que realmente sea la mortalidad del virus, ¿no? Por lo menos yo no creo que nuestro un caso muy realmente el virus tiene casi 15% de mortalidad. Yo creo que también está alrededor de 3%. Entonces, esto de aquí, nosotros, como les dije, hay una especie de equilibrio entre el número de muertos y el número de infectados diarios. Existe ese equilibrio. Ese equilibrio no se puede desbalancear. Entonces, los datos del 12 de abril
los datos diarios del 12 de abril estaban reportando una mortalidad de casi 15%, entonces, y un tiempo medio de morir casi 11.5, bueno, 11.4 días, ¿está bien? Pues, según la Organización Mundial de la Salud, como les mencioné, la mortalidad es al revés. Y ese dato creo que no lo mencioné, pero el número de días en media del individuo, desde que es diagnosticado hasta su muerte, es 14 días. Entonces nuestros datos están dejando esto, 14.7 de mortalidad y 11.4 en media hasta morir desde el momento en que el individuo está. Entonces, estamos un poco lejos de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud está reportando, ¿no? Entonces, esa discrepancia entre la mortalidad y el número medio hasta la muerte del individuo, uno puede, digamos, explicarlo como lo mencioné, explicarlo de las... Entonces, lo que se está reportando no realmente corresponde al número de muertos que estamos observando. Es una explicación de estos dos datos, que nos salga una mortalidad casi 15 y en media 11.5, significa que realmente hay más infectados en la población. Puede ser una explicación, ¿de acuerdo? Entonces, para estimar el número real de infectados, estos valores no pueden ser. Entonces tenemos que usar algo como referencia. Entonces utilizamos como referencia los datos de China. Calibramos a los datos de China. Y por lo menos hasta el 12 de abril, esta tabla corresponde solo con los datos analizados hasta el 12 de abril. En el caso de Perú, total, a esa fecha debería haber más o menos, por lo menos eso es lo que dice nuestra estimación, debería haber con una idea que si China, que es de 4%, nos sale más o menos alrededor de 27.500, 27.600. Debería haber a esa época 27.600 individuos contagiados. Y este total incluye a los asintomáticos, ¿de acuerdo? Este número total que estamos estimando incluye a los asintomáticos. Como les mencioné, la mortalidad es referencial. Esta columna del medio corresponde a la mortalidad que hemos tomado de China. Pero como les mencioné, uno puede tomar la variable mortalidad también como un parámetro y ver qué es lo que pasa si realmente la mortalidad, de repente aquí la mortalidad no es 4%, de repente es un poco menos, o de repente es un poco más. Eso sería bueno saberlo, ¿no? Por lo menos nosotros no hemos obtenido datos lo suficientemente claros para decir o estimar exactamente cuánto. Pero como uno puede jugar con la mortalidad, uno puede ver más o menos cómo varía este número de infectados en nuestra población en cada mortalidad respecto de China, ¿no? Por ejemplo, si la mortalidad es del 3%, no deberíamos tener 7.000 individuos contagiados, ¿no? Deberíamos tener 36.000, casi 37.000 individuos contagiados. Si la mortalidad es alrededor del 5%, no deberíamos tener 7.500, deberíamos tener alrededor de 22.000 individuos contagiados. Entonces, al 4%, por ejemplo, la relación entre su registro, ¿está bien? Es casi de 1 a 3, ¿no? No, es casi de 1 a 4. Aquí es casi 28, aquí es 7, ¿no? Es casi de 1 a 4. En el caso de Perú, total. Pero si uno desagrega los datos, porque eso es algo muy importante, que este análisis que nosotros hemos hecho se puede desagregar por región, por distrito, por zonas específicas en el país, pero infelizmente nosotros, la verdad, nosotros queríamos hacer eso, pero no hemos encontrado los datos que nos permitan hacer el análisis, ¿no? Entonces, lo que hicimos en un primer momento fue desagregar el país en dos grandes, pues, digamos, bueno, Lima, que de alguna forma es la región del país que se tiene más data de qué es lo que está pasando con la evolución del virus.
Y Lima, el Perú sin Lima. Al Perú le quitamos todos los datos de Lima y analizamos ese número de muertos, el número de infectados diarios. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si uno hace eso, en el caso de Lima, solamente en Lima, más o menos, casi 5.500 infectados, según reportes. Y según nuestro modelo, si es que la mortalidad en Lima es de 4%, deberíamos tener 14.000, ¿no? Entonces, en el caso de Lima, la relación entre el número de infectados y el número real es casi de 1 a 3, más o menos, según nuestras estimaciones, un 4 de mortalidad. Si la mortalidad en Lima es menos, sería casi 4, ¿no? Un poco menos, pero... Y si nosotros retiramos de los datos Lima, ahí nos sale un poco más crítica la situación. Por ejemplo, si retiramos los datos de Lima al 12 de abril, eso fue lo que más o menos concluimos, Perú, 5% de mortalidad, esto fue lo que estimamos, casi 13.400 individuos contagiados, respecto de 2.000 que fueron reportados, ¿no? Estamos hablando casi de un poco más de 1 a 6. Entonces, si uno compara Lima con provincias, en el caso de provincias es un poco más crítica la situación, ¿no? En Lima, en sus reportes de 1 a 3 casi, y en el caso del Perú sin Lima es de 1 a 6, ¿no? Que es mucho más alto comparado con Lima. ¿De acuerdo? Y no sería extraño porque creo que aquí todo el mundo lo sabe, la infraestructura, infelizmente médica y de otro tipo, de otra índole, es un poco más precario en otras regiones, ¿no? Eso puede ser explicaciones por qué el subregistro en el caso de provincias con respecto a Lima es mayor. ¿Está bien? También hicimos algunas estimaciones de otros países, por ejemplo, hicimos en el caso de Chile y hicimos en el caso de Brasil, ¿no? Como les comentábamos, el 12 de abril en el caso de Chile había casi 7.200 individuos contagiados y según nuestras estimaciones ellos más o menos realmente están capturando un porcentaje de la población infectada, ¿no? Parece que el muestreo que ellos están haciendo ahí de repente es, por ejemplo, lo escuché especialistas comentar que ellos estaban haciendo una especie se me fue el nombre, círculos epidémicos, ¿no? Detectan región con alta concentración de individuos, automáticamente lo cercan para que el virus no se expanda, ¿no? Por ejemplo, eso aquí en Perú no se ha hecho. Eso yo creo que impacta mucho en la expansión del virus. ¿De acuerdo? Otro factor que puede ser, como les comenté al inicio, es que en el caso de la población chilena, un buen porcentaje mismo no siendo obligatorio aislarse socialmente para intentar evitar que el virus se expanda en la población, ¿no? Cosa que aquí infelizmente no se ha observado. En el caso de Brasil, por ejemplo, al 12 de abril, más o menos esa fue la estimación que observamos. Al 12 de abril ellos reportaban 22.000 casos, pero según nuestras estimaciones, ellos al 4%, que eso es la mortalidad observada de China, deberían tener más o menos 61.000, ¿no? Y si uno mira los datos actuales, ellos realmente están más o menos ya con esa cantidad, ¿no? Bueno, nosotros también, y creo que ya pasamos, estamos alrededor de 30.000 actualmente. Bueno, al 30.000 los datos. Entonces, al 12 de abril la mortalidad de los datos, la mortalidad observada, fue de casi 15%. ¿De acuerdo? Entonces, por ciento, vamos a explicarlo en términos del número real de infectados. Eso fue el camino que seguimos usando esta fórmula que demostramos y que les mostré hace unos minutos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esa fue la primera tabla. Esta tabla solamente corresponde hasta el 12 de abril. Hasta más o menos el 12 de abril, por lo menos los datos de muertos reportados, según lo que hemos estado analizando, aparentemente se ha estado computando bien
pero eso ya no hemos observado en las últimas semanas, ¿no? En las últimas semanas, según nuestro modelo, ¿de acuerdo? Aparentemente hemos encontrado una discrepancia entre lo observado que nuestro modelo predecía. Si la dinámica, por lo menos hasta el 12 de abril más o menos, que el modelo se estaba comportando bien, pero de ahí hacia adelante hemos encontrado una gran discrepancia. Por ejemplo, el 26 de abril, el gobierno reportó, si no me equivoco, 28 muertos fue. Nuestro modelo predecía. Entonces esos datos reportados últimamente, estamos pensando que de repente, y nosotros creemos que efectivamente eso ha pasado, el número de infectados ha crecido mucho más. Debemos tener más para tener esas observaciones de muertes. Entonces, por lo menos del 12 de abril hacia adelante, según nuestro análisis, hemos encontrado que la mortalidad ha tenido un cambio en su dinámica. ¿Está bien? Por lo menos de acuerdo a los datos observados, repito. Aquí uno se basa en lo que uno está observando. Y en base a lo que uno está observando, más o menos estamos intentando hacer inferencia según el modelo que hemos planteado. Entonces, según lo que observamos, aparentemente el número de infectados en las últimas semanas ha crecido regular, ¿no? Por lo menos eso es lo que está diciendo esta última parte de las estimaciones. ¿Está bien? Y se puede entender, por ejemplo, por qué el número de infectados ha crecido. Nosotros también ya hemos visto, o por lo menos he estado viendo en las noticias, que los hospitales están comenzando a colapsar, los mercados están siendo focos de infección, etcétera, etcétera. Uno puede intentar explicar ese aumento por diversos factores, ¿no? También la falta de pruebas. Creo que el gobierno se está quedando sin pruebas en los últimos días. Eso también puede influenciar en los resultados que ellos están publicando. ¿Está bien? Según nuestro modelo, por lo menos las dos últimas semanas, según nuestro modelo, intuimos que el número de infectados realmente es mayor ahora, ¿no? Mucho mayor de lo que teníamos hasta el 12 de abril. ¿Está bien? Y algo importante, ¿no? Aquí intenté más o menos, intenté destacarlo, resaltarlo, es lo siguiente, ¿no? Sin importar el modelo que se utilice, ¿está bien? El número de infectados que se está reportando, implicaría que uno debería observar un número menor de muertos, y uno no está observando eso, ¿está bien? Eso ocurriría para cualquier modelo. Y lo mismo, para cualquier modelo que uno intenta ajustar, uno puede verificar que el número de muertos observados, el número de muertos que se está reportando, por lo menos suponiendo que son los reales, implicaría un número mayor de infectados, ¿no? Entonces, aparentemente, esta pregunta que colocamos en un principio es verdad, ¿no? Parece que realmente el número real de infectados es mucho mayor a lo que realmente se está reportando en las últimas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar nuestras estimaciones? Entonces, para eso recordemos la fórmula que les presenté, la fórmula que deducimos. Para tener mejores resultados o mejores estimaciones del número real de infectados que se tiene aquí en Perú, ¿está bien? Lo ideal sería conocer nuestra distribución de muerte y nuestra probabilidad de muerte. Eso no lo conocemos. ¿Y cómo podríamos conocer esta probabilidad y esta distribución? Una forma de conocerlos y nosotros no tenemos acceso a esa información, creo que es dato, bueno, realmente no sé si existe, debe existir, me imagino, porque cuando un individuo muere existe un registro de él, ¿no? De qué murió, cómo murió, etcétera, etcétera. Entonces, para tener una mejor estimación del número de muertos, para saber mejor cómo se está comportando la dinámica de la epidemia
en nuestro caso sería interesante saber cómo los individuos están muriendo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, desde el momento que se le diagnostica, cuántos días pasó su muerte. Eso es información relevante para esta parte de aquí, para tener una mejor idea de cómo es la distribución en el caso de Perú. ¿Está bien? Si quisiéramos tener una mejor estimación del número de muertos. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo? Bueno, aquí he colocado el diagnóstico. ¿En cuánto tiempo mueren el pronóstico? El tipo de enfermedades que tuvieron los individuos también es importante saber. Y como les mencioné también, sería mejor hacer un análisis más desagregado, ¿no? Un análisis, por ejemplo, por distritos, por edad, de diferentes ciudades del país. Creo que los datos muestran en la actualidad, por ejemplo, una cosa, bueno, por lo menos según nuestro análisis y según nuestro modelo, el número de infectados, los distritos más populares, vamos a llamarlos así, los datos reportados están creciendo mucho. Coma, San Juan de Lurigancho, otro distrito que está creciendo bastante, por equivoco. Entonces, yo creo que se tiene que monitorear más o menos cómo está evolucionando la dinámica en esas regiones. Eso se necesita datos desagregados, ¿no? Esos datos desagregados, por lo menos, no lo hemos encontrado para hacer un análisis más desagregado de la epidemiología por región. Como les mostré, en una de las tablas que les mostré anteriormente, habíamos desagregado solamente Lima y Perú sin Lima, ¿no? Porque no teníamos número de muertos en este caso. Infectados se tiene. El número de infectados uno consigue por lo menos esa data en diferentes páginas web, incluso en la página oficial del Ministerio de Salud. Pero el número de muertos nos parece un poco extraño. El número de muertos nos parece que ha sido totalmente mal tomado, ¿no? Los datos. Entonces, no se puede hacer un análisis tan riguroso en este caso. Por eso decidimos, de repente, porque los datos nos permitían solamente hacer eso, desagregarlo en dos partes, ¿no? Lima y Perú sin Lima. Pero como les digo, sería interesante, si uno quisiera realmente tomar medidas adecuadas, ver cómo está evolucionando en diferentes regiones, ¿no? En diferentes poblaciones. En el caso del país. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos que he resaltado aquí, estas dos muertes son muy importantes. La distribución de muerte se puede acceder, se puede estimar, pero teniendo datos un poco más finos, ¿no? Que eso generalmente no es publicado. Y en el caso de la probabilidad de muerte, por ejemplo, la probabilidad de muerte o la mortalidad también, depende de, ¿no? Aquí más o menos intenté enumerar algunos. Por ejemplo, la probabilidad de muerte depende evidentemente de factores económicos, factores demográficos, factores sociales. En factores económicos es una hipótesis que nosotros creemos, ¿no? Que generalmente la economía informal que vive en nuestro país, creo que es alrededor de 70%, si no me equivoco. A estos distritos donde el número de infectados está aumentando, por lo menos según los registros, son personas, es una economía informal, ¿está bien? Son personas como algunos lo dicen, viven del día a día, de lo que ganan en el día es lo que van a comer el día siguiente. Y la economía de ellos funciona así, ¿no? Entonces, la mortalidad va a depender evidentemente de factores económicos, de los individuos, de la sociedad, del país que uno esté analizando, ¿no? Otro factor importante puede ser el factor demográfico, que es uno de los casos, algunos especialistas ya lo han mencionado. Por ejemplo, New York es una ciudad muy densa. El tamaño de la población creo que es casi 20 millones, no sé, New York es pequeño, ¿no?
pequeño, pero hay una gran densidad, una gran cantidad de personas viviendo en esa región. Entonces, esa densidad poblacional puede haber detonado que el número de infectados en New York actualmente sea lo que uno está observando, ¿no? Una gran cantidad de afectados y evidentemente una gran cantidad de muertos. ¿Está bien? Otro factor que puede influenciar en la probabilidad de muerto, la mortalidad de este mismo virus, ¿bien? Son factores sociales. Por ejemplo, en países musulmanes, según los datos, uno observa que en los países donde la religión principal es el Islam, uno observa que el número de infectados es bajo. ¿Está bien? Y algunos ya han acotado que eso se puede deber a la misma razón, ¿no? Por ejemplo, en países musulmanes las mujeres están cubiertas. Creo que ya muchos especialistas han dicho que cubrirse la boca ayuda a no ser tan rápido. Las mujeres, por ejemplo, en países musulmanes no interactúan con los hombres, solamente con el esposo. Entonces, aparentemente ahí hay una especie de un estudio que también habíamos visto es el caso de Australia. Si uno revisa los casos de Australia realmente tiene bien controlado, mira sus datos son muy buenos, bien registrados y datos, como algunos dicen, ¿no? Datos como para figura de un libro, ¿no? Porque son así bien comportados. Entonces, algunos especialistas mencionan que evidentemente también corresponde a medidas que el gobierno ya tomó. Uno de los factores que impidió que el virus se expande en la población fue el factor climático, que por ejemplo, estos especialistas decían que la radiación ahí era demasiado alto, ¿no? Y eso hacía que el virus no se expanda. Está bien, era más o menos una de las conclusiones que ya existe aún ya en la actualidad, ¿no? O sea, respecto a este virus. Otro factor depende en la probabilidad de muerte es el estado de salud del individuo que adquiere el virus. ¿Sí? Dependiendo de si tiene obesidad, si tiene problemas cardíacos, si tiene diabetes, el tiempo de muerte, por ejemplo, puede ser más rápido que un individuo sano. ¿Está bien? La edad también es otro factor importante. Por ejemplo, al inicio les mostraba un gráfico de la distribución del tiempo de muerte de algunos países, entre los cuales está Suecia. Por ejemplo, en el caso de Suecia, uno revisa las estadísticas de ese país, es un país con muchas personas adultos mayores, ¿no? Entonces, y nosotros ya sabemos, por información, por los diferentes trabajos que se ha publicado, la PIA en personas de avanzada edad, la mortalidad es mucho más alta. ¿Está bien? Entonces, y cosa importante de Suecia nunca aplicó una medida de aislamiento social. Nunca obligó a su población. Su población, incluso hasta en diferentes reportajes, su población continuaba yendo a restaurantes, saliendo a los parques, etcétera, ¿no? Entonces eso puede ocasionar que uno sea una mayor en ese país, por ejemplo. Y así uno puede encontrar diferentes factores. Por ejemplo, aquí no he colocado, pero podríamos incluir al tiempo. La probabilidad de muerte, la mortalidad va cambiando también a lo largo del tiempo. Aquí intenté mostrarles eso para nuestros datos. Por ejemplo, aquí intenté graficar la mortalidad en el 9 de abril y el 26 de abril. Son gráficos tomados de los reportes del MINSA y vemos más o menos que las probabilidades, los porcentajes van cambiando conforme el tiempo avanza, ¿no? Conforme la epidemia avanza, estas distribuciones también más o menos se van moviendo, van cambiando con el tiempo. Y eso se puede entender, ¿no? Porque, por ejemplo, al 26 de abril, muchas personas, adultos mayores, saben la
mortalidad en el grupo al que ellos pertenecen más alta, entonces evidentemente esas personas van a intentar cuidarse más, ¿no? Entonces eso ha hecho que de repente la mortalidad caiga o baje un poco. No es lo interesante colocarlo. El número de contagiados en las diferentes edades, en un principio, por lo menos aquí, según los reportes del MINSA, la mayoría de contagiados estaba alrededor de 50 para arriba, de 50 años hacia arriba. Conforme avanza tiempo, esa distribución digamos que se ha vuelto más ancha en individuos entre los 25 años, más o menos 50. Actualmente la cantidad de individuos contagiados está en ese rango de edades. Entonces la distribución de individuos infectados, reportados, ha bajado. Entonces eso evidentemente puede implicar que la mortalidad también baje un poco, porque ya el mayor número de infectados no estaría en los grupos más vulnerables, ¿no? Sino en los grupos, digamos, un poco más resistentes. ¿Está bien? José, Entonces, disculpa. esa mortalidad... José, disculpa, 5 minutos, por favor, para darle tiempo a que hagan ya, preguntas. sí. Ok, profesora, sí, ya estoy casi terminando, sí. Entonces, como la distribución del tiempo de muerte es importante, nosotros también calibramos al 15 de abril, esta tabla corresponde al 15 de abril, al tiempo medio de muerte, ¿está bien? Entonces calibramos para diferentes valores y obtuvimos, por ejemplo, aquí nuestras estimaciones. Al 15 de abril el reporte oficial era 11.475, según nuestras estimaciones, al 4% de mortalidad es lo que corresponde a la columna del medio, ¿está bien? Que es más o menos entre 41.000 y 24.000, dependiendo de qué tiempo medio de muerte uno coloca, ¿está bien? Entonces, aquí hemos utilizado, digamos, un análisis de sensibilidad para el número de días, el tiempo medio de muerte y para diferentes valores de tasa de mortalidad. Uno puede jugar con los valores dependiendo de lo que es lo que uno observa en el país. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, todas estas tablas que les he mostrado son de China, usando los datos de China, pero como les mostré en un principio, también nosotros tenemos diferentes comportamientos, diferentes distribuciones en diferentes países. Entonces, entonces nosotros quisimos hacer estimaciones, por ejemplo, estas son nuevas estimaciones ya, pero datos actualizados al 26, o disculpen, al 30 de abril, según nuestras estimaciones, usando los parámetros chinos. Al 3% de mortalidad, por ejemplo, deberíamos tener 56, casi 56.5 mil infectados, ¿no? Según usando una tasa de mortalidad del 3%. Si la mortalidad fuera lo que dice la OMS actualmente ellos, si no me equivoco, están dando una mortalidad alrededor del 2%. El número de infectados sería alrededor de 77.000 infectados, ¿no? Reales, ¿no? Comparado con lo que el gobierno está reportando. El gobierno, creo, si no me equivoco, está reportando actualmente alrededor de 30.000 infectados. Pero también podemos utilizar otros datos. Por ejemplo, aquí ajustamos los datos a la distribución de tiempo de muerte, pero de los países de Portugal. En el caso, utilizando los parámetros, más o menos usando la relación que obtuvimos entre el número de muertos, número de infectados, mortalidad y distribución del tiempo de muerte. La distribución del tiempo de muerte es importante. Entonces, ¿cuál es la distribución del tiempo de muerte para el caso de Perú? Infelizmente nosotros no lo sabemos porque no tenemos datos suficientes para intentar estimarlos. Nos gustaría mucho, pero necesitamos datos más desagregados, ¿no? Necesitamos datos efectivamente más desagregados y necesitamos información más fina de los pacientes que están muriendo, ¿no? por este virus. Entonces, con esa información uno habría tiempo de muerte en el caso de Perú, y con eso tendríamos, digamos, una estimación más fina del número real de infectados en nuestra población. ¿Está bien? Entonces, eso era más o menos lo que les quería contar. Todas las estimaciones dependen fuertemente de esa fórmula que les mostré, ¿no? Casi al inicio.
que es la fórmula que conseguimos obtener, que relaciona estas dos variables observadas, número de muertes con número de infectados diarios, pero implícitamente aparecen esos otros dos parámetros que realmente son desconocidos, ¿no? Uno está utilizando datos de otros países para calibrar y hacer estimaciones, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos hasta el momento, y todo este análisis también se puede repetir para números hospitalizados, número de infectados, número hospitalizados, número de individuos en cuidados intensivos, número de individuos que necesitan respiradores artificiales, todo eso también se puede hacer, pero se necesita un poco más de datos, ¿no? Para intentar obtener eso. Claro. ¿Está bien? Eso era lo que quería contarles hoy día. Muy interesante, José. Muchísimas gracias por tu exposición. Estuvo muy, muy interesante y ha despertado muchas preguntas dentro de nuestro chat, otros comentarios. Voy a tratar de hacer un resumen y aquí abriremos el micrófono a alguien que quiera intervenir en los finales de esta exposición. Muchas gracias, José. Me parece muy importante, sobre todo el hecho de que te hayas motivado a hacer este tipo de modelamiento, o mejor dicho, el tema, porque sé de tu trabajo, que no tiene directamente relación con esto, pero es muy, muy importante que todo esto que les ha servido de motivación para ustedes. A ver, voy a indicar algunas cosas. Si puedes apagar tu micro, José, y cuando quieras intervenir, sí, lo prendes. Cuando quieras intervenir, lo prendes, ¿ok? Bien. Algunas de las cosas que se comentan, ¿no? En su mayoría hay alguien que hace comentarios como, por ejemplo, Omar Pinedo, que nos dice, doctor Cerda Hernández, lo de Suecia no se debería a la estrategia de diagnóstico que lleva ese país. Es decir, ellos solo testearon casos severos, no usaron test en personas con casos leves. José, si tienes algo que decir, si no, te sigo diciendo algunas cosas más. Omar también dice, en Alemania, que es un país que hizo testeos masivos de manera aleatoria, la mortalidad se sitúa alrededor del 0.6%. Sí, José. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, es verdad. Mira, la calidad, evidente, como les comenté, depende de muchos factores. Depende evidente también del muestreo que el gobierno esté haciendo. Por ejemplo, si uno mira también los datos de Corea del Sur, los datos de Corea del Sur, la mortalidad creo que está alrededor de 1%, hasta incluso un poquito más abajo del 1%, es muy bajo. Pero si uno mira el número de pruebas que han hecho, es muy alto comparado con su población. Entonces, prácticamente han hecho un barrido de toda la población para identificar el número real de infectados y poder hacer más o menos aislado de los individuos que tienen el virus, ¿no? En el caso, otra pregunta, como dice el mismo. Me parece. Sí, escucho. Sí, dice, ¿cómo podríamos agregar una probabilidad de muerte diferenciada por edad? Ah, sí, es que uno necesita datos, ¿no? Por ejemplo, podríamos intentar ese mismo modelo uno puede hacerlo, puede desagregarlo por edades también. Esa misma fórmula casi convencido que también funciona para edades, pero para poder hacer una estimación necesitas datos por edades. Ahora la pregunta es si aquí se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, yo no he encontrado muchos datos de ese tipo. En otros países de repente, no lo sé. Claro, aquí, pero sí se puede, efectivamente. Aquí Jairo Muñoz hace una acotación, dice, pero no se puede calibrar a los datos de China, dice, porque ellos pueden haber manejado las cifras en proporciones mayores. Una opinión. En Estados Unidos ya llegan a 100.000 muertos y el porcentaje de mortalidad ahí es más de 3 o 4% que se está mencionando en China. Claro, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí, si uno mira la población también, están haciendo muchas pruebas que aún es un poco. Yo creo que ellos realmente tienen más infectados. No he hecho las estimaciones con los datos de ellos, pero yo creo que ellos realmente, para el número de muertos que se está observando, ellos tienen mucho más infectados, ¿no?
no he hecho las estimaciones, pero yo creo que estoy casi convencido de eso, ¿no? Se podría intentar hacer para confirmarlo, no lo sé. Ok, la profesora de estadística de San Marcos, Emma Cambillo, nos dice, ¿cómo se ha tomado en cuenta que en Perú se consideran muestras intencionadas, es decir, bola de nieve, y no muestras aleatorias? ¿Podría repetir la pregunta? Se cortó en una parte y no Sí, te repito, no te es repito, completa. te repito. ¿Cómo se ha tomado en cuenta que en Perú se consideran muestras intencionadas, es decir, bola de nieve, y no muestras aleatorias? Sí, definitivamente, sí. Una de las cosas que nosotros estamos asumiendo en este trabajo es que los datos reportados realmente son los que ellos están reportando, no son datos, digamos, escondidos, no están escondiendo datos. Nosotros estamos asumiendo eso de ahí. Estamos asumiendo, como le mencioné, de todas las variables que observamos, el número de muertos, digamos que es la más confiable, pero por lo menos en las últimas semanas ya eso más confiable, por lo menos para nosotros, está viendo un país, ¿no? Nosotros hemos asumido que ese es el verdadero número de muertos que se está observando, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos supuesto en este trabajo. La doctora Patricia Sáenz Pacheco de Brasil dice, en la ficha que llenan los pacientes, está indicando, consideran el primer día de síntomas. ¿No sería conveniente desde el día del diagnóstico? Pues puede demorar. Sí, sí, sería a partir del día del diagnóstico, pero como le comenté, esas fichas nosotros no tenemos acceso, ¿no? Es información de paciente. Es muy interesante, ¿no? Como les dije, si tuviéramos esa información más fina, las estimaciones que tendríamos también serían más finas, ¿no? Pero esa información el gobierno por lo menos no la publica, ¿no? Él solamente publica los datos y solo eso, ni nosotros estamos trabajando con esa información que se publica. Ok, acá una información de Omar Pinedo, dice, doctor Cerda, yo he hecho un análisis sobre la cantidad real de decesos por COVID-19 en Lima. Tal vez eso pueda ayudar a mejorar sus datos. Omar Pinedo, que esperamos se ponga en contacto contigo. Sí, efectivamente, los datos de Lima ayudan mucho. Yo creo que los datos de Lima son los mejores que tiene aquí, por lo menos en Perú, ¿no? Porque los datos de provincia parece que su registro es mucho, o la forma como se registran tanto infectados como muertos. No sé, nosotros miramos los datos y es un poco difícil interpretarlos, ¿no? Entonces, los datos de Lima sí son los más adecuados. Ok, estadística de San Marcos, profesora Estela Ponce, pregunta, ¿es importante conocer si realmente las muertes se deben solo al coronavirus? Recientes publicaciones europeas señalan que las muertes reportadas por COVID-19 realmente murieron porque presentaban otras dolencias y el COVID-19 solo agravó la situación de salud de esas personas. Claro, sí, es un factor importante. Por ejemplo, la mortalidad, si uno mira por lo menos aquí en Perú yo no lo he visto, pero en otros países sí lo han reportado. La mayoría de personas que mueren sí tienen otras enfermedades, ¿no? Lo que el COVID agravó su situación, entonces no es exactamente que murió 100% por COVID, ¿no? Murió por ya las enfermedades preexistentes que ellos tenían. Solo que las estadísticas simplemente lo cuentan como un agravante, como muerte por COVID y solo eso, ¿no? ¿Qué es lo que coloca? Víctor Daniel Camarena, que está también muy relacionado con el grupo que están interesados en todo esto de la UNIM, dice, me parece que la salud y la edad son los principales factores que modulan la probabilidad de muerte. También sería la accesibilidad y calidad de la atención hospitalaria.
Claro, claro, lógico, sí, esa es una variable totalmente, yo estoy de acuerdo con esa opinión, ¿no? Por ejemplo, citando el caso de Corea, ¿no? El caso de Corea no solamente, y el caso de Chile también, si ellos tienen una mortalidad más baja, uno de los factores, yo creo indudablemente, es que el sistema de salud de ellos es mejor, digamos, es mejor comparado con el nuestro. Entonces, definitivamente, la edad importa, porque la mortalidad en edades más bajas, en personas más jóvenes, es menor la probabilidad de morir. Y la rapidez con que se atiende una persona con la enfermedad influye, ¿no? Aquí hay una opinión, dice, de Omar Pinedo, dice, los factores económicos, demográficos, sociales y climáticos modificarían la probabilidad de infección. Creo que no tanto la probabilidad de muerte. Es su opinión. Sí, podría ser, como lo menciona, la probabilidad de transmisión. Exactamente, Exacto. sí, la probabilidad de transmisión. Transmisión, Sí, exacto. verdad, la transmisión. Ok, esos son las preguntas u opiniones en el chat. No sé si alguien de los que está aún presente puede o quiere intervenir. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Correcto. Me Se permiten... identifica, sí, por favor. Jorge Manrique. Correcto, Jorge. Sí. Impresionante la presentación, pero hay algunas dudas. Obviamente que el trabajo ha sido muy analítico, muy riguroso, desde el punto de vista del enfoque y del modelo que se propone, pero hay algunas cosas que nos interesan mucho, sobre todo porque tanto se habla de que ya estamos llegando al pico, a la meseta, y que se está controlando la epidemia, que realmente hay la necesidad de decir si en realidad la tendencia sigue siendo creciente y que el nivel de contaminación comunitaria está creciendo significativamente en el Perú, como para poder decir que en el corto plazo no se va a poder todavía controlar la epidemia, ¿no? Y sobre todo porque ningún país ha logrado hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece a usted la variable contaminación comunitaria como ejercicio para poder efectivamente mejorar la propuesta que usted está indicando? Gracias, Jorge. Sí, José. Sí, gracias por la pregunta. Sí, como estaba, uno observa los datos, es verdad, los datos dicen otra cosa, ¿no? Infelizmente a lo que el gobierno está diciendo. Por ejemplo, se dijo que era lo que pasó, pero los datos no están mostrando eso, ¿no? Y como les comenté, si uno mira los datos del número de infectados en distritos populares, estos datos realmente están aumentando. Entonces el gobierno ahí tendría que hacer tomar alguna medida, ¿no?, de control para evitar que el virus se continúe propagando. Por ejemplo, en Caquetá hace poco se hizo un muestreo no tan adecuado, pero el número de infectados en este mercado, que muchas personas van, es muy concurrido, se presentó un alto porcentaje de individuos contagiados, ¿no? No sería extraño que en esa región también exista una mayor cantidad de individuos que realmente tienen el virus y son asintomáticos, no saben que tienen el virus y lo continúan transmitiendo, ¿no? Y este análisis se puede hacer por regiones, pero como le comenté, uno infelizmente no tenemos así datos por sectores. Interesante mirarlo y qué medidas se puede tomar ahí, ¿no? Si se hace como en Chile, por ejemplo, cercos epidemiológicos, aquí Perú aún no lo ha hecho. Yo creo que en un futuro próximo, creo que el gobierno decidirá hacerlo, no estoy 100% seguro, no tengo con que está tomando decisiones en el gobierno. Yo creo que puede ser una opción, ¿no? Simplemente mirar los datos que uno está observando. Ok, gracias, José. ¿Alguien más como última intervención? Hola. Sí, ¿con quién hablo?
Omar Pinedo. Buenas noches, doctora López Cruz. Sí, mi nombre es Omar Pinedo. Muchas gracias por organizar y abrir la reunión. Me ha agradado mucho, doctor Serra Hernández, interesantísima ponencia. En verdad, la he seguido con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Y mi última pregunta iba por el lado de la forma. O sea, usted dio muy buenas apreciaciones, muy buenos detalles acerca de la forma de la distribución del tiempo de muerte desde la infección. También dio buenas apreciaciones acerca de la probabilidad de muerte, cómo los factores que inciden, cómo modelarlo. Y yo le quería preguntar acerca de la forma de la trayectoria de la infección, ¿no? Del número de infectados diario. ¿Qué clase de función empleó ahí como para realizar la estimación adecuada, ¿no? Porque justamente el tema de la distribución de tiempo de muerte nos permitiría esa clase de riqueza, ¿no? De no solo decir cuántos infectados habían potencialmente hace 12 días, sino inclusive llegar a cuántos había hace 3 o 4, ¿no? Entonces quería saber más o menos qué otros detalles qué otros alcances podía darnos ahí. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias, Omar. José. Hola, Omar, ¿cómo está? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, ¿qué tipo de distribución hemos utilizado para hacer nuestras estimaciones? La distribución que nosotros hemos estado utilizando, la verdad han sido varias, desde una Weibull, desde una Gamma, pero también no son distribuciones que nosotros hemos utilizado por casualidad. ¿No? Uno tiene que, esto siempre hacerlo, mirar los datos, ver qué uno está observando en los datos, ver qué comportamiento uno está observando. Por ejemplo, si uno espera que una persona, desde el momento que se infecte, no muera inmediatamente, muera, como dice la OMS, en media 13 días. Entonces sería la distribución que uno utiliza, en principio tendría que ser más o menos concentrada alrededor de esos valores que están diciendo, ¿no? Y si uno observa las distribuciones, creo que aquí les estoy mostrando en el último slide, si uno mira las distribuciones de Israel, las distribuciones de Chile, más o menos uno está observando eso. Son países, yo creo, no lo sé, pero es lo que yo intuyo, yo creo, que como ellos ya tenían información, este virus tenía cierto nivel de mortalidad y uno de los problemas eran los asintomáticos, tomaron ciertas medidas para más o menos controlar ese tiempo de muerte alrededor de lo que la OMS está hablando. En el caso de China, si uno mira la distribución de China, ahí uno podría explicarlo porque como el virus comenzó ahí, fue el primer país donde ocurrió esta epidemia, pues que en un primer momento no estuvieron tan preparados. Entonces, por eso la mortalidad era muy alta al comienzo. Desde el momento que el individuo era detectado con esta enfermedad era porque estaba en un estado casi grave. Yo, por ejemplo, no sé si lo he mencionado a lo largo de la exposición, si uno mira los datos de los muertos aquí en Perú, está ocurriendo infelizmente esto, las personas están muriendo según nuestras estimaciones que hemos hecho, ¿no? En el caso de Perú, las personas están llegando o muertas o están muriendo en 1 o a lo más 2 días. Son diagnosticados con COVID. Entonces, en el caso de Perú, de repente al inicio, eso sí lo mencioné, la distribución de la mortalidad cambia a lo largo del tiempo. Incluso nosotros creemos que también la distribución del tiempo de muerte también puede cambiar. De repente al inicio de la epidemia, de repente del tipo de Israel, o de repente Suecia, tal vez, por las condiciones que tiene nuestro sistema de salud. Pero últimamente, como les dije, las últimas 2 semanas los datos han cambiado totalmente. La verdad no sabemos por qué. No estamos intentando ahí dar opciones, intentar explicar por qué se cambian las distribuciones. Lo que se está observando en las últimas 2 semanas, el
muertos, la mortalidad también viene al comienzo del diagnóstico. Entonces, eso de repente se puede explicar por diferentes factores. Hospitales colapsados, uno llega enfermo, te diagnostican, como no hay espacio, te vas a morir, obviamente, ¿no? Si necesitas un respirador. Podría ser una explicación. No lo sabemos, como le dije, esos son datos más finos que no son públicos, ¿no? Sería interesante, ¿no? Pero la distribución, como comenté, depende mucho de las observaciones. Entonces, mirando los datos, uno más o menos elige una distribución para hacer las estimaciones, ¿no? Más o menos, por lo menos, como nosotros hemos trabajado, más o menos hemos trabajado de esa forma. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Fue muy bueno escucharte. Así estamos abriendo la sala de discusión de matemáticos peruanos en el mundo, que ya ahora ya sale más allá de ese nombre. En realidad nos estamos juntando todos y todas las que queremos y los que queremos trabajar justamente para ver cómo podemos aportar por este problema que tenemos encima todos en el mundo. Muchísimas gracias. Seguiremos así con nuestras reuniones. Los queremos a todos bien para poder seguir viéndonos semana a semana. Cuídense todos, sigan trabajando, sigan aportando. Esto lo tienen que conocer por todos lados. Sigan siendo ustedes los voceros. Nos seguimos reuniendo. Les deseo un feliz día del trabajo. Y a todos, a todas, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Próxima semana.